¿Sabía usted que todos estamos en crisis? Mira al que está a su lado. Ya, todos estamos en crisis. Voy a nombrar diferentes tipos de crisis a ver cuál le calza a usted en esta mañana. Las crisis son parte de la vida, son inevitables. Todos sufrimos cambios, sino que las crisis tienen mala fama. Si usted le dice a alguien, estoy en crisis, la gente dice, ¡ay! ¿Cierto? Tienen mala fama las crisis. Nosotros le tenemos a las crisis un nombre evangélico, un poquito más, ¿sí? Pruebas. Otros son más, estoy en tribulación, ¿cierto? Esos son los nombres evangélicos para las crisis. O aflicción. Pero, si no sabemos afrontar nuestras crisis, no las podremos aprovechar. El Premio Nobel de Literatura, su esposa quedó embarazada y le dijeron, el niño viene con una hernia cerebral. Usted puede tomar la decisión. Y entre la pareja tomaron la decisión y dijeron, no, nosotros no vamos a hacer nada, vamos a dejar que el niño nazca. Pero acuérdese que le tienen que hacer una cirugía y le tienen que prácticamente seccionar parte del cerebro. No importa. El niño nació, efectivamente, le seccionaron una parte de su cerebro, tenía limitaciones para moverse, era autista, no veía bien, pero ellos estaban con su hijo. Pasaron muchos años y ellos no vieron absolutamente nada. Pero un día, cuando el niño tenía 6 años, paseándolo por el parque, dijo el nombre de un pájaro. Lo oyó cantar y entonces él pronunció el nombre del pájaro. Y la mamá pilosa comenzó a comprarle música, o no música, sino cantos de pájaros, y el niño comenzó a identificar, o sea, cantaba el pájaro y él decía qué pájaro era. Después entonces le contrató una profesora de música y comenzó a colocarle música de Mozart. Y aquel niño, a los 11 años, un día la profesora llegó y él le mostró unas partituras que había escrito con letra muy fea, pero ella al principio no le creyó y él le mostró muchas partituras. Y dice la profesora que esos eran los trazos básicos de las canciones que escribió Mozart. Pues este niño a los 12 años es un compositor de música clásica. Su primera composición se vendieron más de 80,000 copias. En una persona que aparentemente no tenía nada, con unos padres que estaban en crisis. Si nosotros somos flexibles a las crisis pueden ser buenas. Pero si nosotros somos rígidos, de los de sí o no, de los de frío caliente, donde negro blanco, donde no hay un tono de gris en la crisis, no vamos a poder afrontarla. Entonces tenemos 4 clases de crisis. Vamos a ver usted en cuál se encuentra, en cuál le podría calzar a usted. Las primeras crisis son las evolutivas. Son los periodos normales de la vida. La crisis de la adolescencia, la crisis de la juventud. Cuando estamos de novios es una crisis, cuando nos casamos otra crisis, cuando viene el primer hijo otra crisis. Esas son las crisis evolutivas. Todos estamos ahí, todos pasamos por ahí. Y debemos superar esas crisis. La crisis de la vida media. Porque si usted no supera esa crisis, se queda anclado. ¿Usted ha visto a un adulto adolescente? ¿Usted ha visto personas adultas que nunca crecieron y se comportan como adolescentes? Y se visten como adolescentes. No superaron la crisis. Y están ahí anclados. Esas son las crisis
evolutivas. Están las segundas, que son las crisis accidentales. Son las crisis inesperadas. Las crisis por un accidente, las crisis por una enfermedad, las crisis por una cosa que no esperábamos. Hay unas graves, una enfermedad maligna, etcétera. Hay otras crisis accidentales, que se inundó la casa. Sí, es una crisis, pero es una crisis menor. ¿Sí? Nos robaron, bueno, son crisis accidentales. Están las terceras crisis, que son las crisis de cuidado. Cuando tenemos que dedicarnos en la casa a cuidar a alguien, a un abuelito, al papá que se quedó en silla de ruedas, al niño que está discapacitado, etc. Eso pues nos hace cambiar nuestro entorno social, estrechar un poco las salidas y dedicarnos un poco más a eso, las crisis de cuidado. ¿Hasta ahora cómo va? ¿Sí? Por lo menos la primera sí está. Y las otras son las crisis estructurales. Las crisis estructurales las provocamos por nuestros propios conflictos internos. Ejemplo: no me he podido casar, pero ha tenido 10 novios y por su mal genio todos salen corriendo. Entonces, no es que usted no se haya podido casar, es que tiene que manejar su genio, porque entonces todo va a sacar corriendo a todos los novios. ¿Sí? No, estoy sin trabajo, pero es que los últimos 5 trabajos, de los 5 últimos trabajos lo han echado porque llega tarde, se agarra con los compañeros, cree saber más que el jefe, etc. Esas se llaman crisis estructurales y que son provocadas por nuestros conflictos internos. Pero la gran pregunta es: ¿cómo respondemos ante la crisis? ¿Cómo vas a responder ante la crisis? Y quiero hablarles en esta mañana de cómo convertir una crisis, una aflicción, una prueba en bendición. ¿Cómo transformar una crisis en bendición? Veamos entonces Romanos capítulo Romanos capítulo 8, versículo 28. Creo que ustedes se saben este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo hacer entonces para que una crisis se convierta en bendición? En primer lugar, debemos verla como Dios la ve. Ver la crisis como Dios la ve. Si estamos pensando que todas las cosas nos ayudan para bien, que todas las cosas nos ayudan a crecer, entonces podemos nosotros reflexionar y descubrir lo que hace Dios con las crisis de nuestra vida. Lo primero es ver las cosas como Dios. Y si Dios está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, quiere decir que en medio de la crisis hay algo bueno y que Dios está trabajando en esa cosa buena, porque Dios lo ve de otra manera diferente. Es decir, confiar en Dios. Confiar en Dios y decir: estoy pasando por esta crisis, pero si estoy aquí es porque Dios tiene algún propósito en mi vida. Dios tiene dominio sobre todo. Dios es bueno y su misericordia es
para siempre. Así que cuando yo estoy en crisis, si la veo, si me pongo en el lugar de Dios para verla, me va a ir mejor. Puedo convertir la crisis en una bendición. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, dice la palabra del Señor. Primera, debemos verla como Dios la ve. Número 2, cuando estés en una crisis, no siempre vamos a entender lo que nos sucede. No siempre lo vamos a entender. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos, ¿qué? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, la clave aquí es no desanimarse porque no entendemos. No se desanime. Es válido preguntar por qué. Yo les conté que cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, la primera pregunta fue ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Y es válido preguntarse por qué. Porque tal vez uno puede encontrar alguna razón. En el cuestionamiento uno puede encontrar alguna razón. Ah, sí, me pasó esto por tal razón. Pero probablemente usted no encuentre ninguna razón. Eso no lo lleve a que se desanime. Porque Dios, si Dios lo permitió, Él sí sabe por qué. Él tiene una razón poderosa para permitir esa crisis en su vida. Dios es omnisciente, o sea que Dios lo conoce todo. Entonces, cuando llega la crisis, dése la oportunidad de descubrir algo que usted no sabía, pero que Dios sí sabe. Y que tal vez usted no había experimentado, pero que Dios sí sabe por qué usted está ahí. Dios se involucra estrechamente en nuestro dolor, porque Él es nuestro Padre. Usted ve llorando a su hijo y usted se preocupa. Yo he visto papás, el niño se cae y entonces él comienza a llorar y el niño se voltea y el papá le dice. Pero otra mamá sale corriendo y ¡ah! Tal vez al primero le enseñó a que debe levantarse solo. Dios siempre nos está enseñando algo. No importa cuál sea su dolor, no importa en qué crisis esté, Dios está de su lado. Y Dios siempre tiene los ojos puestos en nosotros, aún en las crisis. Amén. Amén. No emita juicios precipitadamente, porque un juicio rápido siempre es erróneo. Porque cuando estamos en crisis tenemos la tendencia a echarle la culpa a alguien o a algo. Y si no encontramos, le echamos la culpa a Dios. Así que quédese tranquilo, reflexione, no comience a emitir juicios, porque un juicio rápido le dará una actitud equivocada. Le dará una actitud equivocada ante la crisis y entonces usted no podrá aprender de la crisis. Porque usted dice, la crisis fue por esto, entonces echa el juicio, echa la culpa y pierde la crisis. No le saca provecho a la crisis. Número 3, enfóquese en Dios y no se enfoque en la crisis. Enfóquese en Dios y no se enfoque en la crisis. Si nos centramos en la crisis, nos vamos a distraer y vamos a perder la oportunidad de crecer, de madurar en la crisis. Perderemos la conciencia de consuelo que Dios nos da. Dios me consoló muchas veces. Y lo hizo a través de la palabra, pero también lo hizo a través de ustedes.
de un WhatsApp que yo recibía, de una canción que yo recibía, de una oración que yo recibía, de una llamada que yo recibía. Tengo un compañero que está en crisis. Y le puse un WhatsApp ayer, un WhatsApp tan sencillo. Le dije, viejito, ¿cómo estás, hermano? Porque yo le hablo así, viejito, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la familia? Te quiero, te estoy pensando. Me respondió llorando, hermano, gracias. Gracias, tú eres un ángel. Pensé que me dijo, me siento terriblemente solo. Pensé que todo el mundo me había abandonado. Y yo no le dije ninguna cosa espectacular. No le dije absolutamente nada. Entonces, enfóquese en Dios. Pero aquí la pregunta clave es, ¿cómo enfocarme en Dios si estoy en medio de una crisis? ¿Cómo me enfoco en Dios? Le voy a dar la clave, sí, leyendo la palabra del Señor. Le voy a dar la clave, leyendo la palabra de Dios. Esa es la clave. No dejes de leer la palabra de Dios aunque sigas sufriendo. No dejes de leer la palabra. La palabra te da ánimo, la palabra es refrigerio a nuestros huesos. La palabra Dios nos habla a través de su palabra. Y la palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del corazón. Recuerde las crisis pasadas y mire qué ha aprendido de ellas. ¿Has tenido crisis? ¿Cuántos han tenido crisis aquí? Todos, ¿cierto? ¿Se acuerda la crisis que pasó? ¿Se acuerda lo que sucedió? ¿Se acuerda el familiar que perdió? ¿Cómo afrontó esa crisis? ¿Y cómo le sacó provecho o cómo no le sacó provecho? Recuerde eso. Recuerde si respondió correctamente a la crisis o no. ¿Por qué? Porque generalmente después de la crisis tú ya puedes ver las cosas con más claridad y tú dices, ya entendí. O sea, una cosa es estar aquí en medio de la crisis, cuando no entendemos, no sabemos, no vemos nada, pero otra cosa es cuando la crisis ya pasó y yo puedo decir, ya entendí qué fue lo que pasó, por qué me pasó esto y qué fue lo que yo aprendí. Nos predestinó, dice la palabra, para ser conformados a su imagen. Esto significa moldearnos, como el alfarero moldea el barro. Él es nuestro alfarero, nosotros somos sus vasijas de barro. En las vasijas de barro. Si no afrontamos la crisis, no maduramos. Si no afrontamos la crisis, no progresamos. No nos hacemos mejores. Cuando uno es padre, con su primer hijo uno hace muchas cosas y a veces comete muchos errores. Ya con el tercero yo estaba tranquilo. Vanessa a veces se queja de eso. Dice, a mí sí me exigía, a mí sí esto, a mí sí esto. En cambio a ese chiquito es... Porque ya estoy relajado. Porque ya aprendí de tener un hijo es una crisis. ¿Sí? Ya aprendí. Entonces, los últimos son consentidos, ¿cierto? Se vale estar enojado en la crisis. Se vale estar enojado en la crisis. Es más, ayer estábamos con los líderes hablando sobre cómo resolver los conflictos y lo primero que uno debe hacer es, vale enojarse. Enojarse en la crisis, claro que sí. Pero que ese enojo no se convierta en permanente porque si no se va a convertir en amargura.
Vale estar enojado por un poco de tiempo, pero si su enojo persiste, eso no lo llevará a ninguna parte. Hay gente que está enojada por crisis que le pasó hace 10 años. No, pero yo sigo, es que usted no sabe lo que me hicieron, es que si usted hubiera estado ahí. ¿Y de qué le sirve estar enojado, hermano? ¿Le sirve de algo? Si mire que está todo amargado ahí, se arruga, se pone viejo. El enojo prolongado no tiene ningún provecho. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro. Si ve que la Biblia no dice, no se enoje, sino dice, no deje que el enojo se convierta en algo permanente. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. El enojo permanente es una barrera que no le permite a usted ver la bendición de la crisis. Le forma una pared ahí y no deja que Dios actúe en su vida. Número 4. Demuestre gratitud a Dios. Una de las cosas más difíciles en la crisis es decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. Debemos agradecer en la crisis. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe por qué debemos agradecer a Dios? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Si yo estoy en la crisis, estoy diciendo, Señor, yo sé que tú me amas. Y me amas tanto que alguna cosa me vas a enseñar en esta crisis. Confío en que sacarás algo bueno de esto y por eso te doy gracias. Un pastor, cuando estaba yo en mi crisis, me dijo 3 cosas que no se me van a olvidar nunca. Me dijo, no deje de orar, no deje de creer y no deje de luchar. Y no se me olvidará eso. No deje de orar, no deje de creer y no deje de luchar. Hoy le regalo también esas palabras a usted. ¿Estás en la crisis? No dejes de orar. ¿Tienes alguna dificultad, algún problema? No dejes de creer que Él es el Todopoderoso y que Él te sacará de ese asunto. Y no dejes de luchar. Todos los días lucho. Porque veo esas pastillas y me las tengo que tomar, pero voy a hacer caso. Y tengo que luchar. Amén. Número 5. Vea la crisis como una oportunidad. Cada crisis que nosotros tenemos es una oportunidad. Yo no veo nada, no entiendo nada, pero Dios sí lo ve y Dios sí sabe por qué voy a estar en esa crisis. Dios está actuando en nuestra vida en medio de la crisis. Nos está formando, nos está colocando una manera diferente de ver la vida. ¿Tienes una crisis económica? Hay 2 opciones, te puedes quedar sentado llorando o te inventas algo para salir de la crisis económica. Cuando el famoso UPAC, nosotros habíamos comprado un apartamento y ese apartamento comenzó la cuota a subir y yo recibía mi salario y decía intereses de la cuota 1.200.000, abono a la 100.000 pesos. Era una cosa impresionante. Fue cuando cambiaron el UPAC a la VR que como que fue la misma cosa. Esa crisis donde la gente, casi la mayoría de gente le tocó entregar sus
sus viviendas. De verdad, yo me sentaba y decía, Padre Santo, y yo miraba, yo firmaba el cheque por detrás y se lo entregaba a la empresa, esta de ahorro. Entonces dije, no, vamos a hacer una cosa. Y vendimos el carro y conseguimos un dinero y pagamos todo el apartamento. Nos quedamos sin carro con nuestros niños pequeños, como 3 o 4 años. Y eso era Santiago aquí, Vanessa aquí, subo a 5.º piso porque vivíamos en un 5.º piso. Y eche el mercado a las costillas. Pero aprendimos a manejarnos sin automóvil, aprendimos a ahorrar, aprendimos a hacer un presupuesto en nuestros gastos, aprendimos a manejar, aprendimos dentro de la crisis económica, porque las crisis son una oportunidad para que avancemos. A veces estamos muy cómodos ahí y Dios, ¿qué hace en la crisis? Lo empuja a uno para que uno no se quede en el lugar. Si estás en crisis es porque estás, como dice el comercial, en el lugar equivocado. Dios está impulsando para que vayas a otro lugar, a un lugar más alto, a un lugar de bendición, a un lugar donde puedas ver las cosas de otra manera totalmente diferente. Dale un aplauso al Señor, por favor. La voluntad perfecta de Dios obra si nosotros la dejamos obrar. Número 6. Este es muy importante. Son 44 nomás, así que esté tranquilo. Número 6. Rechace los consejos no bíblicos. Rechace los consejos no bíblicos. Voy a decir esto así de manera folclórica. En medio de la crisis siempre vendrán sapos donde no los llamaron. Lo digo así escuetamente. Siempre habrá un lambón que venga a decirle a usted cómo manejar la crisis. Siempre habrá alguien que se cree Dios para venir a decirle, mira, tú puedes manejar la crisis con el niño así, y es soltero, no tiene niños. No escuche los consejos de otra persona de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque solo Dios sabe lo que estás haciendo en tu vida. ¿O usted cree que Dios es tan chismoso como nosotros? No, que Dios está diciendo, hermano, venga, mire, ¿sabe por qué tengo en crisis a Pepito? Porque esto. Dios no es así. Así somos nosotros, pero Él no es. ¿Será que Dios no sabe por qué estamos en crisis? ¿Y será que Dios no entiende? Pero la gente viene y dice, si yo fuera usted, no se deje, mija. Ay, si yo fuera usted, yo ya la había. Pero como ¿usted sabe cuántos menjurjes me recetaron a mí? Todos los menjurjes. Y en las citas yo tenía miedo porque me sentaba en la sala de espera y mi esposa entonces se sentaba ahí con el familiar del otro que venía a la consulta y empezaba, no le dé pan. Y yo, el pan es lo peor. O sea, si fuera porque yo hubiera atendido los consejos, tomaría agua. Sí, me hubiera mantenido a punta de agua. Que no coma carne, que no coma aquí, que no sé qué, que haga esto, que la mata es sábila, que es picho un hígado, que hígado con mora, que crudo, que bueno, 1000 cosas.
Y yo entiendo, sí, a mi esposita en la crisis, ella hermosa, y se metía a internet y decía, esto, mire, sábila, le voy a dar sábila con no sé qué, con sí se más. Y uno me enjurge y bueno, yo ahí a veces. ¿Cómo cree que es Dios con nosotros? Bueno, Dios no está divulgando por qué usted está en crisis. Hay gente que se cree Dios. Y peor, otra gente que cree que Dios le habla para bendecirlo a usted. Ahora, aclaro, podemos tener consejo, pero de una persona sabia, de una persona madura, ¿sí? El otro día me encontré a una pastora que no veía hacía muchos años. Y me dijo, ay, ¿cómo está de gordo? Y yo, ¿cómo está, pastora? Pero es que lo veo gordísimo. Y yo, ¿y ella es? ¿Para qué le doy esa ilustración? La gente viene a darle consejo, mire cómo vive el otro. Viene a darme consejos financieros y está en bancarrota. Miremos cómo vive el otro. Proverbios 1:29 dice, y por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. Mas el que oyere hablará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:30 al 33. Oye el consejo de Dios. Y la última, número 7, la más importante. Son 7 consejos para que usted los aplique en medio de su crisis. El número 7 es estar en constante oración para que pueda escuchar lo que Dios le dice. Lo que Dios le dé. Dale un aplauso al Señor. Estar en constante oración para que escuche la voz de Dios. Generalmente cuando estamos en crisis pensamos que Dios no nos escucha. Yo pensé eso, yo experimenté eso, yo oraba y decía, Señor, tú no me escuchas. Una crisis que tuve con esa sonda que yo lloraba y le decía a mi esposa, no sé qué hacer. Pero Él me escuchó. Él me escuchó. Lo que pasa es que uno a veces se aleja. Y a veces uno en la crisis no quiere leer la palabra, uno no quiere orar. Pero métase ahí porque la voz de Dios le va a ayudar. ¿Qué hace que la gente ore con más intensidad? Usted tiene un nivel de oración, pero ¿qué hace que usted ore más? La crisis, el dolor, la crisis financiera, el sufrimiento, la angustia, alguna necesidad. Eso hace que usted redoble su oración. Entonces, si nos volvemos perezosos en nuestra vida de oración, mire la paradoja. Si tú te vuelves perezoso en la vida de oración, ¿Dios qué se inventará para que usted ore? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar ir así? Que Dios va a decir, bueno, está bien. Entonces que no ore, que no lea la palabra, que está allá, Dios lo arrincona a usted, lo arrincona, hasta que usted dice, papito Dios, ayúdame, y comienza usted a orar. Así que a veces algunas crisis vienen
Porque Dios dice, no, mi hijo, yo no voy a dejar que usted deje de orar, no voy a dejar que usted deje de confiar en mí. Vea, tenga. Para que podamos entender su propósito. Él nos ama, Dios te ama. Y te va a arrinconar. ¿Para qué? Despierte, hermano, despierte, hermana. Para que usted se ponga las pilas y diga, sí, Señor. Voy a confiar en el Señor, voy a meterme más en la oración, me voy a meter más en la lectura. Es lo que a veces la gente menos hace. Muchas personas vienen a consejería y el primer consejo que uno les da es orar a la palabra. Pero la gente dice, pastor, ore por mí. No busque quien ore por usted. Ore usted, porque usted necesita la voz de Dios. Yo tengo la oración, la tengo pegada ahí en mi escritorio. La oración que Dios me contestó en medio de mi crisis, yo la tengo ahí pegadita. La tengo como enmarcadita ahí. Eso fue lo que Dios dijo. Y yo la leo y digo, eso fue lo que tú me respondiste, Señor. Concluyo. No deje que sus emociones le ministren durante la crisis, porque usted va a siente que Dios no le habla, usted siente que está solo, usted siente que no, la situación no está cambiando, entonces usted va a dejar de orar, va a dejar de creer. Obedezca a Dios y déjele a Dios las consecuencias en las manos de Él. No importa qué crisis enfrentemos, creo que Dios es quien dice ser. Y creo que Dios actúa como lo hace. ¿Amén? ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojitos. Y repite esta oración. Creo con todo mi corazón que Dios tiene una voluntad y un plan maravilloso para mi vida. Dígalo fuerte. Creo con todo mi corazón que en cada crisis tengo una oportunidad de crecer en mi vida. Creo con todo mi corazón que estoy madurando y prosperando en medio de esta crisis. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.